cada uno nació en un extremo del Atlántico. Fueron semillas que germinaron en su trayectoria como creadores. Sus raíces se hundieron en la tradición y, fortalecidos, extendieron sus ramas hasta tocarse y rendir frutos. Fue así que iniciaron un diálogo. Concebida por el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en colaboración con el Museo del Palacio de Bellas Artes de México, la muestra Conversaciones a través del tiempo se ocupa del vínculo y la mutua influencia de Pablo Picasso y Diego Rivera, a la vez que conmemora el 60 aniversario luctuoso del pintor mexicano y los 80 años de Guernica, pintura de dimensiones murales y quizá la obra más célebre del español. La exposición va a estar conformada alrededor de unas 150 obras. Estas piezas corresponden unas 50 a Picasso, 50 a Rivera y otras 50 que están apoyando precisamente la estructura de la exhibición en relación a que son piezas antiguas que tienen que ver con las obras de Picasso y con las obras de Rivera. La antigüedad de Picasso es la antigüedad clásica y la antigüedad de Rivera es la antigüedad precolombina. Interesting that we think of Picasso and Rivera as these giant artists of modernism, and often we think about modernism as somehow throwing away the past and looking only forward. So the exhibition is about a reconsideration of the essence of modernism and these two modern artists, that the past is never lost. In fact, the past may be a key to the future. Dos autorretratos, ambos de 1906, uno de Diego Rivera y otro de Pablo Picasso, abren la exposición. Un rostro delineado con trazos gruesos muestra ya a un joven Picasso con la factura de sus obras posteriores. El lienzo se inspira en aquel trazo primigenio de una escultura. Hombre atacado por un león. Que esté junto la pieza arqueológica de Osuna, España, de los ibéricos, que se llama El hombre de Osuna, en la cual Picasso basó su primer autorretrato en el que se anuncia como un pintor moderno, más allá de la tradición europea, porque los ibéricos venían de África. Ese primer autorretrato, 1906, es la primera vez que está junto con su modelo, que él vio en el Louvre en una exposición y que basó en eso su autorretrato, para decir, yo soy este antiguo hombre ibérico, pero el primer pintor moderno. Picasso es 5 años mayor que Rivera y es un pintor ya consumado y con estilo propio. Rivera, por su parte, refleja en este autorretrato una concepción pictórica aún ceñida a la academia de la época. En sus respectivas tradiciones, habrán de encontrar un alter ego. Picasso se identificará con el Minotauro. Para Diego, será Quetzalcóatl. Similarly, we start the exhibition with the feathered serpent next to a portrait of the same year, self-portrait by Diego Rivera. Now, Diego Rivera is not yet in Paris, in the thick of the modern world. It's not a modern portrait, but Diego at that time talks about his interest in the indigenous and ancient cultures. If you read his dictated autobiography, he talks about being brought up by a woman, an indigenous woman who he loved more than his mother, that he felt in his blood was ancient Mexico. And so his story is one of always being drawn back and eventually retracing the origins not just of his own life, but of Mexico. Dos cuadros más de aquella incipiente y promisoria producción reflejan sus respectivas realidades. Es que Rivera está presentando un México agrario, es un volcán al fondo con un campesino al frente, y Picasso nos está mostrando una escena de bar. Es un bohemio con una mujer y al frente tienen unas copas. Entonces aquí estamos exactamente viendo el desarrollo de los dos países. Cómo Picasso en Francia está viendo ya cuando abre la puerta los bares
y Rivera en México está viendo cuando abre la puerta el campo. Entonces es muy interesante esa comparación, porque ahí es donde realmente se divide la estructura, digamos, filosófica de la plástica de uno y de otro lugares. Y no obstante que son de distinto origen, es en la academia, a través del método Pillet, donde ambos encontrarán un punto de formación común. El canon de belleza universal era entonces la antigüedad griega y romana. Copiar modelos en yeso de la Venus de Milo o el torso Belvedere, pies o manos, fueron sus ejercicios en el dibujo. Diego Rivera en la Academia de San Carlos, Pablo Picasso de la mano de su padre. Picasso sigue a su padre en las distintas academias en España y él solito en su diario dice que él pintaba a los 12 años como Tiziano. Esa comparación empieza entonces en los 1800 tardíos y 1900 tempranos y es nuestra primera, digamos, nuestra primera sala. Para ser realmente un artista habría que empezar por tener la maestría en el dibujo. Y eso se va a ver de una manera increíble en la exposición, con dibujos que por supuesto vienen de México, de instituciones mexicanas o del Museo Picasso de Barcelona. Este par de jóvenes con apenas poco más de 20 años de edad habrán de confluir en la Ciudad Luz, en París, y también en uno de los movimientos plásticos más importantes del siglo XX, el cubismo. Este determinará sus destinos plásticos y sus carreras posteriores. Pablo Picasso llega a París a principios del siglo XX. Diego Rivera llega a Europa en 1907, primero a Madrid, en donde ingresa al taller de Eduardo Chicharro y conoce a otros artistas. 2 años después llega a París en compañía de María Blanchard. En la capital gala, Diego se integra a una comunidad artística que ya reunía a Amadeo Modigliani, Marc Bloch, George Braque y Juan Gris. Ahí también conocerá a Angelina Belov, su compañera rusa, y a Pablo Picasso. He knows about Picasso. He begins painting in a Cubist style, and he is so facile, so good, that Rivera becomes almost undistinguishable from the best Cubist artist at that time. Picasso has an interest. They become friends. I think one of the things that binds them closely is their language. Inclusive en textos que la propia Angelina Belov comenta de cómo se conocen, cómo Diego Rivera llega con otros amigos, va al estudio de Picasso entusiasmado, lo ve, palabras de Diego Rivera, decía, bueno, voy casi a ver a Jesucristo, voy a ver a un hombre realmente muy importante en lo que pasó, en lo que es el arte de ese momento. Picasso era, por supuesto, ya estaba consolidado como uno de los grandes artistas. Y Diego Rivera, al empatar esta amistad con Picasso, ese mismo día, dicho por Diego Rivera, va Picasso al estudio de Diego en la Rue des Parts, en París, en Montparnasse. Ahí inicia esta gran relación de amistad y de relación fructífera. Da inicio entonces un intercambio epistolar, una amistad que habrá de sellarse cuando Diego Rivera le obsequia a Pablo Picasso un cuadro de composición cubista, Naturaleza muerta con botella de anís y tintero. La pintura resulta ser un homenaje a las trasnochadas tertulias, en donde era común la bebida de anís del mono. Y ese cuadro, dice Bernard, se quedó en la colección personal cercana a Picasso toda la vida. De hecho, por eso no había sido exhibido ni puesto y lo estamos exhibiendo aquí por primera vez. Y igualito que Picasso conservó algo de Diego de esos 14 y 15, 1914 y 15, Diego conservó una fotografía en blanco y negro de una obra de Picasso en la que Picasso le dedica y le dice a mi querido amigo Diego Rivera en español y en francés, estamos en todo de acuerdo, en tout d'accord. Y refiriéndose a estas conversaciones, y ese es un documento inédito. Pero ese lienzo no solo evidencia la amistad entre ambos, sino también la plena y rápida asimilación del lenguaje pictórico cubista que Diego Rivera había alcanzado.
Un articulista en los Estados Unidos además hace otra referencia. Hay un vaso en este cuadro que el desfasamiento que hace Rivera al momento de poner, de trabajar el cubismo lo que hace es desarrollar dentro de la tela en una cuestión de orden bidimensional las facetas geométricas de lo que se retrata. Hay un vaso que al momento en que lo desfasa parece que es una calavera. Más aún, el carácter mitológico que marcará las trayectorias de Picasso y Rivera ya se anuncia en Retrato del escultor Elie Indenbaum, obra del artista mexicano. El hecho de que esté ya metiendo esta idea del mestizaje, ya está hablando de que Rivera ya está metiendo una cuestión de orden filosófica, ¿no? Ya está hablando de mitos concretamente. Pero es hasta que dejan el cubismo que realmente los dos se interesan ya por la mitología como tal. Pero al fondo del cuadro parece ser que se percibe también a Velázquez pintando las meninas. Entonces es muy interesante porque hay un detalle que sí claramente se percibe como tal. Pero es en 1915, con Paisaje Zapatista, en donde Rivera añade una iconografía mexicana a su dominio cubista y amplia gama de colores en su paleta. Tiene como una geometría triangular, como una pirámide, y donde incorpora el paisaje, las montañas de la Ciudad de México, ese aire, la región más transparente, y abajo le pone un fondo azul completamente sólido. Parece que esa naturaleza muerta, con un sombrero, una escopeta, un zarape, unas frutas, que además se están moviendo y dejaron una sombra blanca donde estaban y ahora ya no están, como en la fotografía, parece que está flotando en un espacio incierto, pero al mismo tiempo el espacio es el espacio de la Ciudad de México. Es realmente un cuadro, yo diría, de los cuadros cubistas que se pintaron en esa época, para mí sería el mejor. Esta creación de escultura piramidal será el detonante que separará los destinos de los pintores. Great story about the idea that in 1915, Rivera is working on his great Zapatista landscape, one of the greatest paintings of the entire 20th century. And he walks into Picasso's studio in 1915 and sees a Picasso painting which he recognizes as ideas of his. And he kind of calls Picasso on this and says, wait a minute, now you're copying me. Which, as the story goes, Picasso denies. And as the story goes, Picasso says, oh no, I painted that months ago. Rivera then walks up to the painting, it said, and notices that it's still wet. And this is very embarrassing for Picasso because he's always first, and here Rivera is catching up, and now he finds himself taking from Rivera. So Picasso remains at the center of modernism in Paris. Rivera goes back to Mexico to build a new kind of art. And in some ways, they both reject aspects of the avant-garde of Cubism in the 1920s and 30s. They both return to figurative painting. But Rivera returns to make a painting for the public through muralism, through thinking about how to take images of ancient Mexico and present them as a new identity for, in a way, a new nation. Picasso remains in Paris and is looking at ancient art more from a personal perspective. El desarrollo de las carreras de estos artistas también habrá de estar marcado por el devenir histórico del siglo XX. Regresar al orden, después del caos que se suscita en esta centuria, habrá de ser una tendencia en ambos creadores. Hay un movimiento generalizado en Europa de qué vuelve a pegar a una sociedad después de esa ruptura. ¿Qué es lo que nos pega a todos? Pues es la tradición, es nuestra cultura. Igual que en México había acabado la revolución y había que volver a pegar a una nación llena de miles de etnias
y de distintas clases sociales. Eso, volver a pegar la cultura, eso es lo que se intenta en este movimiento, que en Francia se llama el regreso al orden, en Italia se llama el ritorno al mestiere, en Alemania se llama la nueva objetividad, y en México en realidad es este movimiento de los muralistas y el indigenismo. Tras la secuela de la Primera Gran Guerra, si bien la consigna de ese retorno era retomar los valores clásicos, ello no significaba la calca directa de sus modelos, como en épocas anteriores. Era más bien una síntesis del cuerpo y de los valores mitológicos esenciales. Entre 1916 y 1917, tanto Diego Rivera como Pablo Picasso viajan por Italia, para después hacer su propia interpretación del regreso al orden. Y esa es la estética de su pintura. Mientras que Picasso estudia esta estética clásica griega y, aunque parece que no hay individuos, todos sus retratos son individuados. Y en Diego es muy difícil ver quiénes son los individuos. Es más bien, es el ideal de la raza mestiza que se crea en ese momento, que es una creación entre los políticos, como el propio Vasconcelos, ¿no? Los antropólogos y los artistas, para crear el ideal de una raza que funde las diferencias, ¿no? Viene a México Diego Rivera en los años 20, invitado, como muchos saben, por Vasconcelos a esta cruzada de pintar en edificios públicos murales, y esto también hace que Diego Rivera ya aterrice completamente esa visión que él tiene también de lo que es lo prehispánico. Y también no hay que olvidar, en un momento en que México está pues redescubriendo lo que es el sentido de lo mexicano y lo que es el sentido de la nacionalidad. A Rivera no le serán ajenos los aportes de Manuel Gamio y su trabajo antropológico en Teotihuacán, mientras que Picasso participa de un reencuentro con el arte clásico europeo. Y entonces lo que hace Picasso con Tres mujeres en la fuente es que son tres mujeres normales del Mediterráneo, tres mujeres que pueden o no tener dinero. De hecho, no lo tienen porque están en realidad recogiendo agua en una, ¿no? Y al mismo tiempo son tres diosas griegas. Y entonces esa dignidad de representarlas así, eso es lo que está haciendo Picasso. Tenemos el Museo Picasso de París, que nos da unas piezas realmente espléndidas que nunca habían viajado tanto a Estados Unidos como a México, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, Flauta de Pan, realizada a principios de los años 20, marca también ese regreso de lo clásico de Picasso, en donde van a estar dialogando con esculturas, por ejemplo, romanas o clásicas o griegas. Muchas de ellas vienen del Museo Getty de Los Ángeles. El arte clásico, tanto occidental como prehispánico, dialoga con las piezas de Picasso y Rivera. Este último hace patente la influencia del arte precolombino a través de las formas monolíticas en su composición. Lo que hace Diego con su gran obra que está ahora en LACMA, que en inglés le llaman Flower Day, ¿no? Es el mercado con las flores, ¿no? Y entonces es un señor o una señora que trae todos estos alcatraces a la espalda y de repente se inclina y reconoce a dos mujeres hincadas, que son dos mujeres indígenas. En este momento caótico del mercado, este momento esencial, que es como que se congelara el tiempo, y este vendedor reconoce en ellas a las diosas que son, porque están basadas en las Chalchitlicue, que el propio Rivera colecciona, y tienen las patitas en esta posición que es imposible de tener, ¿no? O sea, anatómicamente son imposibles, pero Diego las pone y las seguirá usando. Este retorno al orden también significa una exploración de carácter formal a través de la denominada regla de oro. Estas observaciones no nada más las hicieron los griegos, sino también los pueblos aborígenes de América. Y es muy interesante cómo Diego la aplica, ¿no? Es por eso que en algunas de sus obras de los años 20 y 30, Rivera está no nada más viendo el arte clásico, sino también se está acercando, sobre todo,
a la Coatlicue, ya desde entonces, a la Piedra del Sol, desde luego, pero también a obras de las culturas de Tiro, Colima, Nayarit, Jalisco. Y entonces observa la volumetría, que es una volumetría, digamos, más rígida, porque el arte clásico ya estaba incluido en el arte moderno del siglo XIX, pero ningún autor había incluido ninguna expresión de los artes aborígenes de las Américas hasta los mexicanos en este momento. Y eso es fundamental también, porque se está reposicionando las otras visiones. Y una de las cuestiones en la exposición, que si bien no es el sentido de la exposición, pero sí está ahí, es que se están presentando las piezas precolombinas con la misma presencia, la misma calidad y la misma perspectiva filosófica que las clásicas, como dos órdenes primigenios. Y eso es importantísimo. Conversar, para Diego Rivera, también significa establecer un profundo diálogo con la tradición dentro de la cual ha nacido, la más profunda raíz de su origen. Es así como se vincula con la cultura mesoamericana. Dos últimas salas, dedicadas por separado a cada uno de los pintores, abordan el vínculo directo con sus respectivas tradiciones y su mitología. Está Rivera, que se está presentando con dos obras de las historias de la religión. Una es de la colección de el maestro Rafael Coronel, todas las acuarelas del Popol Vuh, que pertenecen al Museo Casa Diego Rivera de Guanajuato, y bueno, algunas otras piezas donde también se apoyan con más obra precolombina. Diego Rivera pone su arte al servicio de la herencia cultural maya quiché. Considerado texto central de esta cultura, el Popol Vuh es una traducción del español Fray Francisco de Jiménez. Diego Rivera toma, digamos, el Popol Vuh en una relación fantástica del mito de la creación del mundo, y que tenemos 19 acuarelas espléndidas que están en la exposición, en contraparte con los, digamos, grabados que hace Picasso de la Suite Bolar. Pero este trabajo es abordado como una síntesis de varias tradiciones. Rivera, por ejemplo, dice el Popol Vuh, que es la historia de la creación mesoamericana maya, de los maya quiché, de Guatemala en realidad, él la va a pintar. ¿Por qué? Porque es un libro que se quemó en la conquista. Nunca más vamos a tener esas láminas. Y la hace la historia de la creación del pueblo mexicano, en realidad, porque sus dibujos son en parte nahuas, en parte mayas del clásico, porque se inspira en Palenque y se inspira en Chichén Itzá. Tiene algunas cosas que son realmente de los códices mixtecas. Entonces hace un arte pan-mesoamericano para pintar el Popol Vuh y hacer que esa historia se vuelva una historia de todos. Lo que hace Rivera es realmente no rescatar esa violencia, sino tratar de volver a pegar lo que la violencia de la conquista despegó. Es quizá en este núcleo donde mejor se evidencia cierta vocación místico-religiosa, cuya constante es la identificación con una deidad mesoamericana, identidad que ya se había perfilado desde temprana edad. Pero Rivera no nada más empieza a coleccionar arte prehispánico y a interesarse por la mitología y etcétera, sino que se ordena dentro de una plataforma metafísica que se llama la Organización Rosacruz Amorc Quetzalcóatl. Entonces, Rivera practica la ritualidad en una asociación que está relacionando a Quetzalcóatl con Ra, y es seguidor de estas tradiciones. De hecho, desde su primer mural hasta el último, siempre está Quetzalcóatl presente. Es también donde se evidencia el carácter público de su arte que convive en el espacio, en contacto directo con el público, y de una manera similar a la tradición prehispánica. The world that Diego and his muralist friends opened up, which is to directly address the public in that way, has its origins in ancient cultures, where art was often connected to architecture more in public. But it also forges a path, I think, to art that we're living with now.
Por su parte, Pablo Picasso habrá de echar mano de la mitología tanto griega como de la cultura arcaica ibérica para integrarla a su creación plástica. Hay minotauros, caballos, otros animales que exploran la fuerza humana y que habrán de integrarse, al igual que la creación de Diego Rivera, en esta tradición plástica. Reconocido por su visión para identificar el talento de artistas como Gauguin, Matisse o Renoir, Ambroise Vollard abre su galería de arte en 1890, en donde exhibe obras de estos autores. Pablo Picasso no fue la excepción y a principios del siglo XX organiza la primera exposición del malagueño. En 1930, Vollard le comisiona a Pablo Picasso una serie de grabados que serán conocidos como la Suite Vollard. La Metamorfosis de Ovidio marca más de 250 representaciones de temas que tienen que ver con dioses y con temas mitológicos, y Picasso toma, por supuesto, algunos de ellos, ¿no? El tema del Minotauro y otros tipos de elementos que además se ven reflejados con vasijas, algunas griegas también que vienen del Museo del Condado de Los Ángeles y del Getty. And at this time, Picasso is, in the 30s, almost moving inward to himself, to his personal self. And it's funny, that is a great tradition of our interest in late 19th century of the artist as a bohemian, as a inward-looking, emotional character. Esa serie de 100 grabados es considerada la más importante que se ha hecho en el arte moderno. En esa búsqueda personal compleja, lo que decide hacer es irse, digamos, a lo que sería el núcleo de la sociedad occidental, los mitos griegos. Y empieza a pintar con la línea que tuvieron antes del Cristo los artistas etruscos. Es una línea continua que después retoma el Renacimiento, fina, para ser grabados. Y sus grabados son de poder ilustrar los mitos que cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. Y ahí descubre, y lo que descubrimos es que son cubistas porque muestra toda la realidad al mismo tiempo, pero son cubistas clásicos. O sea, los cuerpos son absolutamente clásicos, pero el cubismo está en que están caminando de perfil, pero los cuerpos están de frente, aunque la línea es perfectamente clásica. Y no obstante que la creación de ambos pintores tomó distintas trayectorias, la amistad y su mutua influencia en esos años compartidos es lo que le ha permitido a Pablo Picasso y Diego Rivera continuar con su conversación a través del tiempo.